¿Sabía usted que el autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre fue Bin Laden? Y hace unos años un equipo élite de la Marina le dio de baja. ¿Sabía usted por qué lo enterraron en el mar? No, pues yo tengo la revelación. A Bin Laden lo enterraron en el fondo del mar porque en el fondo no era tan malo. Dice que había una solterona que quería tener hijos y conoció a una amiga que le habló que había ido a misa el domingo pasado y el cura de la iglesia le dijo: mira, si tú quieres tener un hijo, todo lo que necesitas hacer es rezar un Ave María. Así que esta amiga le testifica, le dice: mire, estoy embarazada, fui a la iglesia, el cura me dijo que dijera un Ave María y yo quedé embarazada. Entonces la solterona va el próximo domingo a misa, se acerca al padre y le dice: mire, padre, yo estoy visitando la parroquia porque una amiga me dijo que vino acá y el cura que estaba acá le dijo que todo lo que necesitaba hacer para quedar embarazada era decir un Ave María. Y el cura le dijo: no, hija, fue un Padre Nuestro, pero ya lo despedimos. Muy bien, muy bien. No vine a contar cuentos, vine a hablar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos de los que están acá han pasado por situaciones angustiosas alguna vez? A ver, 2 o 3. Voy a volver a preguntar: ¿cuántos de los que están acá han pasado en algún momento por situaciones angustiosas? Yo quiero decirte que todos en la vida pasamos momentos angustiosos. Jesucristo dijo que muchas son las aflicciones del ¿quién? Del justo, pero Él mismo prometió que de todas ellas nos iba a librar el Señor. Así que todos pasamos por situaciones de aflicción, y si algo necesitamos para superar las aflicciones es sabiduría. Diga sabiduría. Entonces, ¿de qué quiero hoy enseñarte? Quiero enseñarte algo poderoso que Dios me estuvo ministrando mientras le buscaba esta semana y me preparaba para poder compartir una palabra suya con cada uno de ustedes y con los cientos y miles que van a escuchar este mensaje a través de las radios y a través de las redes sociales, a través de la internet, a través de nuestro canal en YouTube. Así que busqué al Señor, busqué su palabra, y el Señor me estuvo ministrando toda esta semana cosas poderosas que si nosotros lo aplicamos a nuestra vida, vamos a poder acortar el momento de aflicción. Todos en la vida, nos guste o no, vamos a pasar por nuestros desiertos. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, el libro de Deuteronomio, fue el mismo Dios que dice: yo te hice pasar, le dice Dios al pueblo de Israel, te hice pasar por un desierto grande, espantoso, lleno de serpientes, lleno de escorpiones, donde no había agua, para la postre hacerte bien. Y al final Dios dice: para que sepa que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, ¿cómo nosotros acortamos el tiempo en el desierto? Aprendiendo a vivir por lo que está escrito. Está escrito donde, en su palabra. Y esa palabra nos ha sido dada a nosotros para que toda nuestra fe se fortalezca en su palabra. De hecho, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si algo va a permanecer es la palabra. Todo lo demás tiene un principio y tiene un final. La prueba comienza y la prueba se termina. El momento de alegría tiene un comienzo y tiene un final. El llanto tiene un comienzo y un final. Pero lo único que no tiene fin es la escritura, es la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo: todo pasará, mi palabra no pasará. Entonces hoy quiero enseñarte esto: sabiduría para salir de la angustia. ¿De qué voy a hablar? Sabiduría para salir de la angustia. Y le voy a pedir que me acompañe a la Biblia, al libro de Romanos, capítulo número 8, verso 35 al 37, donde comienza el texto 35 con una pregunta:
¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Verso 36 nos dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? La palabra angustia tiene su raíz en el griego y es la palabra estanojoros, o más o menos así se escribe. Y la palabra estenojoros es una palabra compuesta de esteno, que esteno traducido al español es angosto y joros es camino. Entonces todo aquel que se encuentra en un camino angosto siempre va a pasar aflicción. Cuando nos afligimos, no cuando nuestras finanzas son abundantes, nos afligimos cuando nuestras finanzas son apretadas. ¿Por qué? Porque nos gusta todo lo ancho, nos gusta todo lo grande. De hecho, todos nosotros fuimos llamados a entrar en este maravilloso camino que es el camino del Señor. Y una de las cosas que este camino tiene es que al principio siempre es estrecho. La puerta es estrecha. El camino es angosto. Pero no porque se va a quedar siempre estrecho y angosto, sino porque una vez que entremos allí, lo primero que Dios nos hace es caminar de una manera recta. Es dejar todos los desvíos que antes habíamos agarrado, todos los atajos, y Dios nos enseña que es su camino, que es recto, que al principio es angosto, que nos va a llevar a lo grande. Por eso es que Salomón decía, la senda del justo es como la luz de la aurora, que irá de aumento en aumento, o sea, nunca de aumento a menos, siempre de menos a más. Por eso es que Dios, cuando te va a dar su bendición, Dios te la da de a poco, diga de a poco. Él no te da toda la bendición de un golpe, Él te la da de a poco. Cuando Dios va a usarte, Dios comienza a usarte de poco. Cuando Dios te quiere dar mucho, primero te da poco. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? Porque Él mira cuál es tu actitud, Él mira cómo tú te mueves. Entonces, el mismo Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondré. Porque es una ley. Si soy fiel en lo poco, también voy a ser fiel en lo mucho. Pero si soy fiel en lo poco, también en lo mucho voy a ser infiel. Entonces todos vamos a pasar por lo poco para llegar a lo mucho. Todos en este reino vamos a pasar, vamos a ser pequeños para ser grande mañana. Todo el que hoy es grande, primero fue pequeño. Cuando usted nació, tal vez usted tenía 6 libras, 7 libras, 8 libras. Me dijeron que Ben-Hur pesó 9 libras. Dice que es verdad, porque siempre fue un niño muy bendecido. Amén. Entonces, pero hoy pesa más de 9 libras. Yo, cuando nací, madre mía, ¿cuánto pesé? 7 libras. Hoy peso un poco más. Hoy peso 165 libras. Aunque tengo 30 de cintura. Porque el músculo pesa. Entonces, todos nosotros un día fuimos pequeños y llegamos a ser más grandes. ¿Sí o no? Por eso es que el libro de Job dice, si tú de mañana buscares a Jehová, ¿a quién tenemos que buscar? A Dios. Si fueres limpio y recto, ciertamente, o sea, el Dios que está allá arriba, el Dios que nos observa, el Dios que nos mira, ciertamente Él se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y el Señor te dice, aunque tu principio fue ¿qué? Pequeño, como estarás, será muy grande. Entonces, cuando estamos en lo pequeño nos afligimos. Cuando tenemos economías apretadas nos afligimos. Cuando tenemos que entrar por la puerta angosta y el camino estrecho nos afligimos. Y no sabemos lidiar en esa situación.
Pero Dios dice, lo que te voy a dar cuando tengas que atravesar lo estrecho es sabiduría para que mañana todo tu camino se te ensanche. ¿Por qué? Porque con sabiduría todo se puede lograr. Pero no sabiduría humana, sabiduría divina. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? Diga conmigo, a recibir sabiduría. Todos los que estamos acá sentimos angustia cuando estamos entre la espada y la pared. ¿Algunos de ustedes se han encontrado entre la espada y la pared? Que han llegado a una situación sin límite. ¿Le parece que están en un camino sin salida? El apóstol pregunta en el texto que leímos como texto extraordinario de Romanos 8:35 al 37. Pablo pregunta, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Y él pregunta, la espada, los problemas, las angustias, las calles sin salida. Y él mismo afirma y dice, de ninguna manera, porque somos más que vencedores por medio del amor del Señor Jesucristo. En otras palabras, tú y yo vamos a ganar porque el amor de Cristo ha sido derramado en nosotros. Tú y yo nos va a ir bien en esta tierra porque Dios nos ama. Y porque Dios nos ama, desea que prosperemos en todas las cosas. Desea que tengamos salud, así como prospera tu alma. Entonces el mismo apóstol Pablo usa esta palabra angosto o calle sin salida en 3 pasajes en sus cartas. Y una de ellas la leemos en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 4, donde dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y mire cómo se recomendaban. Esta era su carta de presentación. En mucha paciencia. Diga, en mucha paciencia. En tribulaciones, en necesidades y en angustia. Vaya usted hoy para que lo inviten a un congreso de estos que invitan a los mega famosos para que dé una conferencia de éxito y le digan cómo es su ministerio y diga, bueno, mi ministerio ha sido aprobado en paciencia, en tribulaciones, en necesidades y en angustia. Pero eso era antes. No, ahora sigo esperando, sigo pasando tribulaciones, sigo teniendo necesidades y sigo experimentando situaciones angustiosas. Eso no es buena prensa. Eso no vende. Porque hoy queremos un evangelio de exitismo, donde todo es éxito, éxito y más éxito. Y si pasas por una situación angustiosa, es porque hay algún pecado o porque el cielo no te está respaldando. Sin embargo, Pablo decía, yo me presento. Estas son mis credenciales. Esta es la manera que nos recomendamos como ministro de Dios. Proyéctenos de nuevo. En mucha paciencia. ¿En cuánta? Porque una cosa es tener paciencia, otra es tener mucha paciencia. Y nadie llega a tener mucha paciencia si no tiene muchas pruebas. Porque la prueba produce ¿qué? Paciencia. Si Pablo dice mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades y en angustia. Segunda vez que Pablo usa esta palabra, camino estrecho o calle sin salida, está en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10, donde dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en ¿qué más? En angustia, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte.
¿Sabe? Esto como que no se predica hoy en el evangelio del éxito. Porque como que esto no vende. Esto no es buena prensa para que la gente venga el domingo a la iglesia. Pero vuelvo a insistir. Como Pablo reconoce que vivía momentos de angustia, pero ninguno de sus angustias lo terminó venciendo. Y él dice, por lo cual, por amor a Cristo. Porque cualquiera ama a Cristo cuando está bien, pero no cualquiera sigue amando a Cristo. Sigue siendo fiel a Cristo. Sigue honrando a Cristo con sus diezmos y sus ofrendas cuando está apretado. Pablo decía, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustia, porque al fin y al cabo, aunque estoy en una calle sin salida, dice Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y ahí está la clave. Es reconocer que no es tu fuerza, es mi fuerza. Hay gente que se siente mal y dice, no voy a la iglesia porque hoy me siento mal. Y entonces creen que yéndose de la iglesia que se van a sentir bien. Pablo decía, no, es en Cristo. Es reconociendo que aunque estoy en una calle estrecha, aunque estoy en una calle sin salida, al final en mi debilidad el poder de Dios se va a perfeccionar. El tercer versículo, sube un poquito Charlie por favor. El tercer versículo es 2 de Corintios, que está muy poderoso este versículo. Capítulo 4, versículos 8 y 9. 2 de Corintios, ahí está. Dice que estamos atribulados en algunas cosas. ¿En cuánto estaban atribulados? Diga en todo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Cómo se explica esto? O estoy angustiado en todo, o estoy estoy angustiado, atribulado en todo, o estoy angustiado. Porque lo normal es que la tribulación produce angustia. Pero Pablo dice, en nosotros las cosas son diferentes. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Porque hay situaciones que nos ponen inquietos. Pablo decía, estamos en apuro, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribado, pero no destruido. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en este pasaje? Sí, dice él, estamos atribulados, pero no estamos en una calle sin salida. ¿Por qué? Porque mientras yo esté en los caminos de Dios, siempre habrá salida. Dile a alguien con cariño, esto que estás viviendo también pasará. Amén. ¿Por qué Pablo tenía esa seguridad? Porque ya él lo había escrito, ya él lo había recibido por revelación de Dios lo que Dios iba a hacer. Y te lo quiero compartir. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13. Primera de Corintios 10 versículo 12 dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Sí, porque hay veces que somos religiosos, es bueno para señalar con el dedo juzgador. El otro está mal y lo señalamos y decimos, él está mal, yo estoy bien. Y yo estoy bien porque yo amo a Dios. Pero Pablo dice, no os ha sobrevenido, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, otra traducción dice prueba, que no sea humana. Pero fiel es Dios. ¿Quién es fiel? Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará
también juntamente con la tentación, la salida para que podáis ¿qué? Soportarla. En otras palabras, Dios no te va a quitar el mal, pero Dios te va a librar de él. No es que tú no te vayas a ver en un callejón sin salida. Es que en el callejón sin salida Él te abrirá una puerta. No es que no haya problemas en el matrimonio, sino es que cuando venga problema en el matrimonio, Él te dará salida. Y te dará sabiduría para poderlo superar. O sea, en la vida todos pasamos por angustia por dos diferentes causas. Diga, dos diferentes. La primera causa es la angustia por los errores propios, por los errores que nosotros cometemos. Por ejemplo, hiciste las cosas mal, se te vino abajo la relación de pareja, te divorciaste o tu esposa se fue de la casa. Eso te produce una angustia. ¿Por qué? Porque en el fondo sabes que lo podías haber hecho mejor, que no lo hiciste tan bien. Te crecieron los hijos, Dios te los dio pequeños, pero en el tiempo de dedicarle a ellos tiempo para formarlo, te dedicaste a hacer plata. Y cuando viniste a ver, ya eran adolescentes. Se te rebelaron. Perdiste el control, se te fueron a la calle. Ahora los ves con malas amistades, los ves haciendo cosas que no le enseñaste y experimentas una angustia y dice: yo lo podía haber hecho mejor. Por eso es que los abuelos aman intensamente a sus nietos, porque ya pasaron por la escuela de padre y saben lo rápido que se crecen los hijos. Y entonces con los nietos somos más pacientes, con los nietos somos más intensos. ¿Por qué? Porque de esa manera tratamos de remediar los errores que cometimos con nuestros hijos. Pero en Cristo nunca es tarde. 2 o 3 amenes. Entonces está la angustia por los errores que cometemos. Es decir, que llegué a una calle sin salida, me encuentro en un callejón sin salida como consecuencia de mis errores. Todos en la vida hemos cometido errores. 2 o 3 amenes. La segunda causa por la cual viene la angustia es por la angustia que tenemos cuando queremos alcanzar algo, cuando queremos conquistar algo. Porque anhelar, desear, querer conquistar algo siempre es angustioso. ¿Sí o no? Por ejemplo, quieres lograr un mejor trabajo y ese objetivo que tienes te genera angustia. Porque tú sabes que el que tiene no es el que tú quieres, pero el que quieres tener lo ves lejos de ti. Y porque lo ves lejos te angustias. Cuando le preguntas a otro te dice: bájate de esa nube, aterriza, pon los pies en la tierra, sé realista. Y esas palabras te angustian. Porque dentro de ti está el anhelo de conquistar cosas mayores. Ejemplo, cuando usted ve a Israel en el Antiguo Testamento, Pablo en Corintios dice: mira a Israel, todo lo que ellos vivieron, todo lo que de ellos está escrito, fue escrito para ejemplo a nosotros, para dejarnos enseñanza, para que las cosas malas que ellos codiciaron tú no las codicies, y las cosas buenas que ellos hicieron tú las imites. En otras palabras, Israel está como ejemplo. Entonces, cuando yo
estudio la vida de Israel, Israel tuvo dos angustias, diga dos. Una fue la angustia que tuvieron que dar vuelta por 40 años en el desierto por su carácter, por lo duro de su servicio, por lo duro para creerle a Dios, porque se rebelaron contra Dios en el desierto, porque no le alcanzó la fe para entrar en el reposo. Y estuvieron dando vuelta en el mismo lugar, no porque Dios los castigó, sino por los errores que ellos cometieron en el desierto. Y esto le produjo, diga, angustia. Luego se muere toda una generación. Se muere el viejo líder. Y Dios levanta un nuevo líder, Josué. Y ahora Israel experimenta la segunda angustia. ¿Cuál angustia? La angustia de tener que enfrentar gigantes que estaban en la tierra que Dios le había dicho que era de ellos y que ellos tenían que sacar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar la angustia? Porque a todos nos va a venir momentos angustiosos. O sea, yo no estoy aquí para decirte voy a orar porque de aquí en adelante no tendrás más angustia. No, ese no es mi mensaje. Yo lo que hoy quiero es soltarte sabiduría para que cuando tengas que enfrentar la angustia, aprendas a manejarla. Para que cuando tengas que bailar con la fea, sepa cómo tienes que bailar con la fea. ¿Sí o no, familia? Entonces, lo primero que quiero enseñarte, cómo podemos manejar la angustia, expresando que tenemos angustia. Hay gente que vive en un engaño. ¿Cómo estás? Más que bien, se están reventando por dentro. Hermano, está bien. Si estuviera mejor, me echo a perder. Pero no lo están. Pero vivimos en una sociedad donde todo el mundo se traga todo. Por eso es que la gente vive en depresiones. Cae en estado de pánico por no descansar en el Cristo de la gloria. Me estoy explicando. Se desesperan, juzgan a otro, echan culpa a otro, porque siempre es más fácil echar culpa que asumir responsabilidad. Por ejemplo, el que está, mire, a los dos que más culpa le echan es al diablo primeramente. Diga, al diablo. Alguien quiere bajar, el diablo no me deja engordar. Y al segundo que más culpa le echan, ¿a quién es? A la tiroide. No bajo por la tiroide. Porque es más fácil, repito, echar culpa que aguantarse la boca. A su nombre, gloria. Entonces el apóstol Pablo escribió: yo pasé por angustia, no lo voy a negar, ni tampoco lo voy a tapar, ni tampoco me lo voy a tragar. Cuando nosotros guardamos la angustia, levanta tu mano y diga conmigo, por nuestros problemas de pareja, de carácter, de lo que sea, nos terminamos enfermando. ¿Quién es el que no prospera en este camino? El que se traga todo y no lo confiesa. Proverbio 28:13 dice: el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta, le alcanza la misericordia. 2 o 3 amenes. Hay un poderoso hombre en el Antiguo Testamento que fue un profeta que se llamó Elías. Un día convoca a todos los brujos de Israel. Los convoca en un monte que se llamaba Carmelo, o que se llama Carmelo. Allí los desafía y ahí termina matándolos. Terminando aquella larga jornada, la mujer del rey Acab, que se llamaba Jezabel, le manda a decir que mañana le iba a cortar la cabeza a él.
Y cuando Elías recibe esa noticia, Elías se angustia. Dígase angustia. ¿Y qué hizo Elías? Lo que no se debe hacer. Huyó. Porque la gente cuando está mal, ¿qué es lo que hace? Huyen. Estoy mal acá, voy a huir para que nadie me vea. Usted no ve en el Facebook, todo es maravilla en Facebook. Matrimonios que nunca tienen problemas en Facebook. Desde luego también están los que le gustan tirar puya en Facebook. Los más espirituales te los encuentras en Facebook. Pero Dios no ve tu relación por lo que tú escribes en tu perfil de Facebook. Dios ve tu relación con Él, cómo te manejas en los momentos de apretura. Entonces Elías huye, diga huye, y termina encerrándose en una cueva. Y Dios dice, lo voy a sacar de allí. ¿Quién lo va a sacar? Dios. Y Dios mismo se aparece. Y Elías ve 2 o 3 manifestaciones. La primera vez un viento de torbellino fuerte, recio, que se llevaba todo por delante. Era como un gran tornado. Levantaba los árboles, levantaba las piedras. Y dice la Biblia que Elías se cubre y dice, aquí viene Jehová. Pero Dios no estaba allí. Tras eso viene un terremoto, todo se mueve, todo se sacude. Y él dice, Dios está aquí, está moviendo todo. Dios no estaba tampoco allí. Y luego vino un silbo apacible y delicado. ¿Qué quiere decir? Era un aire tan liviano que apenas se escuchaba. Porque nosotros queremos oír a Dios en el trueno. Pero Dios no te va a hablar en el momento de angustia, en el trueno. Dios te va a hablar en el silbo apacible. Dios te va a hablar en el silencio. Por eso es que a veces todo se nos traba y dejamos de correr. ¿Para qué? Para entonces poder inclinar nuestros oídos para escuchar lo que Él nos quiere decir. ¿Por qué Dios le habló a Elías en el silbo apacible y no en el terremoto y no en el torbellino? Para que Elías aprendiera a inclinar su oído y lo ejercitara para escucharle. Hoy la iglesia tristemente no está ejercitada en escuchar. Todos queremos hablar, todos queremos opinar, todos queremos decir algo. Aleluya. Entonces lo primero que yo tengo que hacer cuando estoy pasando un momento de angustia es expresarlo. Pablo escribía y decía, esto es mi situación. Esto es lo que estoy pasando. Estas son las dificultades. ¿Por qué? Porque es bueno que la gente vaya conociendo tu historia. Para que el día de mañana, cuando vean la gloria, ven gloria porque conocen que hubo una historia. 2 o 3 amenes. Y al final cuando Dios se le aparece a Elías, ¿qué le dice? Mira, sal de acá. ¿Qué haces acá? Y Elías comienza con la religiosidad con la cual nos hemos envuelto la mayoría de nosotros. No, estoy acá porque soy el único santo. Soy el único profeta que queda. Soy el único que habla por ti. Soy el único que no ha doblado sus rodillas ante Baal. Soy el único. Y Dios no se lo creía. Y Dios le dijo, sigue sacando. Hasta que él reconoce que su angustia y la razón que se había metido en una cueva era porque tenía miedo que lo mataran. Y que había huido para salvar su vida. Y cuando le dice, me buscan para matarme, Dios dijo, allí estamos entendiéndonos.
Y entonces Dios, en el silbo apacible delicado, le dice: levántate, porque vas a ungir al rey, vas a ungir al profeta y vas a ungir al que va a estar en tu lugar. Y el que escape de la espada de uno, la espada del otro le va a matar, porque en tu cuenta y en tu aflicción tú eres el único, pero en la mía hay 7,000 como tú. Segundo, ¿cómo podemos manejar la angustia? Cuidando nuestro exterior. Diga: cuidando nuestro exterior. Nuestros abuelos nos decían: al mal tiempo, buena cara, aunque a veces ellos no lo vivían. ¿Qué es lo que nos estaban diciendo? Cuida tu exterior, porque cuando nosotros estamos en angustia, solemos descuidarnos. Y como nos acostumbramos desde pequeño a llorar y nos creímos que si no llorábamos no mamábamos teta, porque nos dijeron: niño que no llora, a usted también se lo dijeron. Entonces nos acostumbramos a llorar. Un día vi una hermana que me saluda afuera con una gran sonrisa y un gran abrazo. Y luego entra al culto con una cara que salió de la gran tribulación. Y yo digo: ¿pero qué pasó del parqueo acá? Y es que hay gente que son exhibicionistas y quieren que todo el mundo se dé cuenta que está en angustia. Desde luego no lo digo por usted, a usted le estoy predicando. Entonces hay gente que cuando están en angustia todo el mundo se da cuenta. ¿Por qué? Porque que descuidan a su manera, hasta su manera de vestirse. Dejan de bañarse y usted lo siente y usted lo huele. Cambian su comportamiento porque están en angustia. Y otros hasta cambian su manera de comer y le dan una ansiedad que comen como condenados a muerte. De todas maneras, voy a comer porque barriga llena, corazón contento. Ahora, voy a hacerte una pregunta que voy a responder. ¿Por qué debo cuidar también mi exterior? Diga: ¿por qué? Dígamelo con más interés la pregunta. Pregúnteme: ¿por qué, pastor? Porque tu mundo externo tiene que ser el reflejo del Cristo que tienes dentro. Nadie va a creer en el Cristo que tú tienes dentro si tú no lo puedes expresar en tu mundo externo. ¿Y qué hago, pastor? Si estoy en problema, muestra a Cristo. Porque ya Pablo te dio la revelación: aunque estoy en una calle sin salida, aunque estoy angustiado, no estoy desesperado. Es verdad, tengo angustia, pero la angustia no me desespera. Aleluya. Esta palabra es para las bellas hermanas de Casa de Vida y Bendición, y para las más bellas que nos están viendo por la internet, que no vinieron hoy. Tú no tienes que arreglarte para seducir a otro. Tú tienes que arreglarte y cuidar tu exterior, porque tu exterior tiene que reflejar al Cristo de la gloria que está dentro de ti. Aleluya. 2 o 3 amenes. Levanta tu mano al cielo y diga conmigo: para mí, como hijo de Dios, como hija de Dios, Él afuera y Él adentro son lo mismo. No, pastor, no estoy de acuerdo con usted. Lo de afuera no sirve, lo de adentro sí. Pero es que lo de afuera expresa lo que hay dentro. ¿Cómo tú conoces el corazón de alguien? Por lo que expresan sus palabras. Jesús dijo: de la abundancia del ¿qué? Corazón habla ¿qué? La boca. En otras palabras, lo que expresa la boca es lo que abunda en el corazón. La gente no mira lo que mira Dios, Dios mira lo que está dentro.
La gente mira lo que hay fuera. Entonces la gente mira la afuera sin importarla adentro. ¿Se acuerda usted cuando llega el profeta a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos? ¿Qué fue lo primero que le impresionó al papá, a Isaí? Lo que vio por afuera. Y Dios dice, eso es lo que eso es lo que le impresiona a la gente, lo que ve afuera. Pero yo veo lo que hay dentro. Entonces hay gente que dice, por eso a mí no me importa lo que yo expreso por fuera. No, teología equivocada. Porque si tú y yo tenemos a Cristo, tenemos que expresarlo. Por eso es que Dios dice, te lleno de mi espíritu, te lleno de mi unción para que me seas testigo, para que me expreses. Pero diga conmigo, Cristo, mírala adentro, y ese adentro donde Él está tiene que reflejarse en el afuera. ¿Te acuerda usted del discípulo que le dijo al Señor? Muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, no has entendido nada. Tanto tiempo llevo y no me has visto, no me has conocido. El que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque Cristo expresó al Padre. Lo que Él hablaba, Él decía, yo hablo lo que ya escuché primero al Padre. Yo muestro lo que vi al Padre hacer. Porque nosotros, porque estamos llamados a tener intimidad con Cristo para poderlo expresar. Por eso es que la Biblia dice, el anhelo ardiente de toda la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esto no es tú hacer alarde por el carro que te compraste y ahora debes $78,000. Eso lo hace cualquier mundano y no tiene el Espíritu Santo. Todo lo que tiene es plata para pagar $1,500 de letra. Pero eso no es lo que impresiona. Eso vendrá si Dios te lo quiere dar por añadidura. Dígale a tu vecino, ponte la mejor ropa para ir a Walgreens. Deja de andar todo desgreñado, despeinado. Yo siempre me peino antes de salir de la casa. Cuídate, trátate bien, porque cuando tú luces bien, Dios luce mejor. ¿Cuántos me están recibiendo lo que estoy compartiendo? Lo tercero, y esto está mejor. Cuando estés en angustia, no te pelees con otro. ¿Usted no ve que cuando estamos en problemas nos volvemos irritables? Somos una bomba de tiempo. Llegas a la casa y la agarras con los que no tienen que agarrarla. Y terminas peleándote con todo. Ves a alguien bendecido en el Facebook, ¡pum! Con un plumazo lo borraste. Entras a Facebook para pelearte con todo el mundo. Escribes cosas para que luego la gente no esté de acuerdo contigo y el que no esté de acuerdo, ¡pum! Lo borro. Nadie mirando para ningún lado, por favor. Si cuando estamos en angustia no tenemos que pelearnos con nadie. Lo voy a repetir, cuando estemos en angustia no tenemos que pelearnos con nadie. ¿Sabe que descubrí que el apóstol Pablo no se peleaba con nadie? ¿Cómo es, pastor, eso? Bueno, él dijo, mi lucha no es contra carne y sangre. Que traducido es, yo no me peleo con la gente. Porque si me peleo con la gente, yo ando volando bajo y mi lucha no es contra carne y sangre.
Yo no vivo discutiendo con los demás. Yo no vivo borrando gente del Facebook. Yo no vivo en guerra con la gente, porque mi guerra es en el espíritu, en la lucha por las cosas más grandes, más gloriosas que Dios tiene para mi vida. Por eso es que el mismo apóstol Pablo, con su ejemplo y la autoridad que le daba su testimonio, le escribe a Timoteo y le dice, 2 Timoteo 2:14, proyécteme lo que está poderoso. 2 Timoteo 2:14, Pablo dice, recuérdales esto, exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y no solamente para perdición de los oyentes, hoy queda todo escrito y publicado en Facebook. Entonces hay gente que tú ves que son controversiales, escribiendo cosas para entrar en controversia. Y luego si alguien escribe algo opinando una opinión diferente, valga la redundancia, se pelean. Entonces Pablo dice, exhórtale a la gente, exhórtale a mi pueblo que recuerden que andar peleándose entre nosotros no resuelve nada. Borrando a la gente no resuelve nada. Peleándote con los hermanos de esta iglesia y yéndote para otra iglesia, no resuelves nada. Porque la angustia no se supera peleándote con otros. Nosotros estamos llamados a volar más alto. 2 o 3 están reflexionando sobre esto. Dile a tu vecino con cariñito, necesitamos aprender a vivir en paz, el uno con el otro. Porque somos demasiado grandes para Dios para perder el tiempo en discusiones de palabras que no aprovechan. Además, recuerda que para pelear se hacen falta 2. Amén. Y con esto voy a terminar. Lo que necesito hacer para salir de la angustia. Diga lo que necesito hacer. Quiero, Raúl, si me puede dar un tono en el piano, solamente Raúl por ahora. Dice el Salmo 107, versos 19 y 20. Aquí encuentras a Israel en un punto muy difícil en la historia de ellos. Estaban en angustia, diga en angustia. Y dice que en el día de la angustia hicieron lo que hay que hacer para salir de la angustia. Dice, clamaron a Jehová. ¿En qué? En su. Porque no era la angustia que había provocado otro. Era la angustia suya. Y clamaron a Jehová en su angustia. Y los libró de sus aflicciones. ¿Quién los libró? El Dios en que ellos clamaron. ¿Y cómo los libró? Verso 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Son los momentos de angustia donde más intimidad nosotros necesitamos tener con el Señor. Hoy muchos hacen lo contrario. Cuando estamos en angustia, en momentos difíciles, en una calle sin salida, tú tienes que entender que lo primero que Dios va a provocar en ti es una intimidad más profunda. Yo le voy a conocer en una dimensión que no la había conocido. Porque nosotros no venimos a la iglesia a aprender de Cristo. O aprender cosas acerca de Cristo. Nosotros venimos a la iglesia a aprender de Cristo. Porque es Él personalmente el que se nos va a revelar. Tú nunca ves a Jesús dando una charla y diciéndole a sus discípulos,
tomen un lápiz y un papel y anoten atributos visibles, atributos invisibles de Dios, atributos inmanentes como nos enseñó el pastor Bernardo, y atributos trascendentes de Dios. Nunca lo vas a ver a Jesús de esa manera. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Él mismo se ponía, por ejemplo, él mismo se hacía presente. ¿Por qué Jesús nunca enseñó de esa manera? Porque cuando yo paso un momento de angustia es cuando Cristo va a formar en mí una intimidad profunda en medio de mi soledad y en medio de mi callejón sin salida. ¿Alguien puede recibirme esto? Porque en la angustia tú no tienes que huir de Cristo, en la angustia tú tienes que ir a Cristo. Dile al que está al lado: en la angustia no huyas de Cristo, huid a Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, a mí me gusta el apóstol Pablo. Pablo dice: estuve en la cárcel y todos me dejaron y me abandonaron. ¿Lo escribió o no? Hay gente que juega en el papel de víctima, se queja y son las que dicen: pasé un mal momento. Y es increíble. Los mundanos me llamaron, se preocuparon por mí, y los de mi iglesia nunca me llamaron. Y ahí tienen la puya en el Facebook y ponen la carita que te da la opción el Facebook de decepcionado. ¿No has visto estas caritas que te dan allí? Y entonces, how you feel? Decepcionado. Y son los que escriben para que todo el mundo se enteren, y ellos juegan a víctima. Nadie de mi iglesia me llamó y los mundanos me llamaron. Aleluya. Gloria a Cristo Rey. Preciosa y preciosa de Dios. Pablo dijo: estuve en la cárcel, todos me dejaron, todos me abandonaron. Pero Pablo dice: en medio de la angustia, no se trata de la gente cristiana ni no cristiana. Es de lo que Dios quiere hacer en mí. En la angustia es donde yo voy a aprender a tener una intimidad profunda, nueva y distinta con Él. Tenemos que aprender a disfrutar a veces la soledad. Porque al final de tu historia, y cuando se cierre el último ciclo en esta tierra, que es la muerte, tú llegarás a su presencia no con un montón de gente acompañándote. Tú llegarás a su presencia solo. Entonces, si un día vamos a llegar a su presencia solo, aprendamos a desarrollar intimidad con Él. Porque al final de cuentas, lo que te va a sacar de la angustia no es la llamada del otro. El otro te puede consolar en un momento. El otro te puede dar una palabra de ánimo. El otro te puede dar un abrazo. El otro te puede prestar su hombro para que llores. Pero al final lo que a ti y a mí nos libra de la angustia es la relación profunda e íntima con el Señor, que solo me va a sostener en los momentos difíciles. Por eso yo he aprendido y estoy aprendiendo a no echar culpa. Dios me dijo: ¿sabe por qué hay tanta gente pullona en Facebook llamada cristiana? ¿Por qué hay tanta gente que no te pueden hablar y claro y siempre con indirecta? Porque le falta intimidad conmigo.
Porque el que tiene intimidad conmigo no anda echando culpa. En otras palabras, yo le hablo a Él, lo conozco a Él, le comparto a Él, porque de algo de Él se ha revelado a mí. Eso se llama una nueva intimidad con Cristo. Por eso es que Pablo no oraba por nuestras necesidades. Pablo oraba para que se nos revelara Cristo. Pablo oraba para que nosotros expresáramos a Cristo. ¿Sabe cuál es la desgracia de muchos? Que no hemos aprendido que a todos Dios nos va a llevar un día a una sala de espera y ahí nos va a sentar. ¿Cuánto le ha tocado ir a una cita con su médico? Y cuando pediste la cita te dijeron a las 9 de la mañana. Hay una salita pequeña de espera con un montón de revistas de chismes. Pasan las 9, las 10, las 11. 2:30 se fue el médico a almorzar. 1:30 regresó y tú sigues en la sala de espera. ¿Sabe lo que yo he hecho? Me he ido. Porque en la sala de espera te parece que estás perdiendo el tiempo. Porque no hay nada que tú puedas hacer en la sala de espera. Ya miraste toda la revista y ya nada te interesa. Porque a todo nos desespera esperar. 2 o 3 amenes. Pero hay un momento en la vida donde vamos a pasar por situaciones donde nosotros no podemos hacer nada. Y usted dice, ¿qué voy a poder hacer? Nada. ¿Qué haces? Nada. Porque si estoy en la sala de espera, nada puedo hacer. Porque el que me citó en esa sala es Dios. Entonces David en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé en la sala de espera. Y no importa si es a la 1:30 que me atiende, al final inclinará su oído, oirá mi clamor y me sacará de la aflicción y del pozo de desesperación. ¿Cuántos dicen amén? Hay un pasaje tan poderoso que se me reveló esta semana, que te lo quiero soltar ahora. Lucas 28, 7-28. Jesús dijo: entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que ¿quién? Que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Y estuve meditando. Jesús le está diciendo a sus discípulos: más que Abraham, más que Isaac, más que todos los patriarcas, más que Isaías, más que Jeremías, más que David, es Juan. Juan es más grande que ellos. Y nadie entendía nada. ¿Cómo que Juan es más grande que Isaías? Isaías escribió un libro profético que es larguísimo, 66 capítulos. Y Juan no escribió ni uno. David mató a Goliat, mató osos, mató a leones. ¿Qué oso mató Juan el Bautista? ¿Cuántos años tenía Juan el Bautista cuando Jesús dijo esto? Pregúntemelo. 30 años. ¿Cuánto tiempo de ministerio tenía? Pregúntemelo. 6 meses.
¿Qué libro escribió? Ninguno. ¿Qué Goliat mató? Ninguno. ¿Cuántos enfermos sanó? A ninguno. Todo lo que predicaba era generación de víboras. El hacha está puesta sobre la raíz, hace fruto digno de arrepentimiento. Y sin embargo Jesús dice, mayor fue que Abraham, que Isaías, que Jeremías, que David y que todos los profetas del Antiguo Testamento. Pregúnteme por qué fue mayor. Si todo lo que tuvo fue un ministerio de 6 meses, bautizando en un río de agua sucia. Porque no es ni que tenía una sede lujosa, ni era la iglesia más grande en Israel o en Jerusalén. No tenía templo. Bautizaba en un río sucio. Pero, diga pero, el Bautista vio a Jesús a su lado. Y esa fue la diferencia. No lo vio Abraham, no lo vio David, no lo vio Isaías, no lo vio Jeremías, lo vio Juan. ¿Lo vio dónde? Al lado. Pero ahora Jesús dijo algo más poderoso que nos vuela el caspero. Él dijo, pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Un momento, ¿qué dijo? Juan fue más grande que todos en el Antiguo Testamento, porque lo vio al lado. Jesús se le paró al lado, lo tocó, lo abrazó, lo vio al lado. Pero ahora el más pequeño en el reino mayor es que él. En otras palabras, si es mayor que Juan, y Juan fue mayor que Abraham y que todos los profetas del Antiguo Testamento, entonces el más pequeño en el reino es más grande que todos en el Antiguo. ¿Y por qué es mayor? Porque ya tú no lo ves al lado. Ahora Él está dentro. Entonces hay gente que no se le ha revelado esto, que Él está dentro. Y todo lo que yo necesito es tener intimidad con el que me habita. Entonces en los momentos de angustia no estoy solo, porque Él me habita, Él vive dentro. Y si paso por las aguas profundas, Él vive. Por eso es que cuando tú y yo lleguemos al cielo, se nos van a acercar los antiguos a preguntarme, ¿y qué experimentaste? Él viviendo dentro. Por eso, ¿a quién viene a buscar Cristo? A sí mismo. Si no lea Juan 14, dice que Él os volverá, os tomará a sí mismo para que donde Él esté, nosotros estemos. Por eso, si alguien conspira contra ti, no eche culpa, porque no se está metiendo contigo, se está metiendo con el que vive dentro de ti. Si alguien te menosprecia, tocas una puerta, le llevas una palabra y te la tiran, no lo tomes personal. Digo, Jesús, sacude el polvo de tu zapato, sigue adelante, porque no fue contigo, me despreciaron a mí. Que nada te angustie. Jesús nunca cayó en depresión cuando se le iba un diezmador. Pablo menos.
Hay pastores que se enferman y se pelean con el otro porque ahora el otro se fue a la otra iglesia y el otro pastor lo recibió. Nadie es de nadie. Si se fueron, se fueron. El que no se te puede ir. Todo lo que necesitas es tener intimidad con el que te habita. Suban, que esto último va a estar poderoso. Necesito 4 colaboradores acá. ¿Alguien me puede mover este púlpito, por favor? Rápido. Y 4 colaboradores acá. Póngase de pie, recíbame este último rema. Póngase de pie, por favor. Necesito 3 de ustedes aquí adelante, los más altos, no los más grandes, porque la estatura de un hombre no se mide, dice uno, de 5'7", con tacones, del piso a la cabeza, sino de la cabeza arriba. Necesito, aquí ya vemos 4. Venga acá, usted va a ser el Cristo negro. Para no armar tanto relajo, solamente llamé a 3. Ponte tú acá en el medio, por favor. Cristo, póngase atrás. Acá. Mientras nosotros estemos parados de frente, el Cristo que guarda nuestra retaguardia no se ve. A veces no hemos entendido el poder que se suelta cuando nosotros desarrollamos tiempos de intimidad con el Señor. El libro de Apocalipsis termina diciendo que hay un trono en el cielo y delante de ese trono, hay 24 ancianos. Si nosotros nos mantenemos de pie, no se ve el Cristo. Pero dice la Biblia que estos 24 ancianos están postrados. Quiero que se postren, por favor. Eso es arrodillado. Postrado es totalmente tirado. Y entonces estos 24 ancianos están postrados. ¿Y qué es lo que están haciendo? Adorando al que está en el trono. Entonces cuando los 24 ancianos adoran al que está en el trono, todos a los que ven no son a los 24 adoradores, sino son al que adora a los 24. A veces nuestro problema es que queremos tener nosotros el protagonismo. Queremos estar al frente. Queremos el aplauso, el elogio. Y no se ve al que está en el trono. ¿Cómo se llaman los 24 ancianos que están en Apocalipsis? ¿Alguien me lo puede decir? No tiene nombre. Sí tenía nombre, pero en la revelación Dios dijo: el nombre no importa, porque no eres tú. El problema no eres tú, el problema es el que está en el trono, el que es digno de alabanza, digno de gloria, digno de recibirlo todo. Entonces estos 24 están postrados. Y cuando inclinan, levanten su cabeza, por favor, y miren hacia arriba. ¿A quién ven? No están viendo quién está delante, quién está al lado, quién está detrás. Nosotros venimos a una reunión acá. Baja la gloria en medio de una alabanza.
No se trata del que esté adelante dirigiendo. Se trata que el que está adelante se postre. Y todos van a ver al Cristo. Me estoy explicando. Pero nadie va a saber que era yo. Nadie sabe el nombre de los 24 ancianos. Eso no importa, porque no es tu nombre, es el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, mis hijos, gracias. Bien, tomaron la idea. Entonces no salgas a buscar que alguien sienta pena contigo cuando estés en angustia. Todo lo que necesitas es desarrollar una intimidad más profunda. Y si en medio de esta meta que Dios tiene, de que tú y yo tengamos una intimidad más profunda, Dios nos quita todos de lado y te lleva a una situación de postración, no importa, porque al final tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Yo solamente soy un siervo en esta casa. Si Dios me usa y me da alguna lucidez y alguna palabra de sabiduría, es porque desarrollé intimidad con Él. Es porque leí, es porque busqué. No para que ahora usted se lleve una foto mía y me ponga una vela para que te vaya bien, porque no se trata del hombre. Hoy estamos, mañana no sabemos, pero el que siempre va a estar es Cristo. Desarrollemos la capacidad de oírlo en el silbo apacible. Qué bueno que usted ha estado escuchando este mensaje, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiero hacerte una pregunta antes de despedirnos, y la pregunta es: ¿has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? ¿Sabe que la Biblia dice que nadie puede tener una relación personal con Dios si no es a través de Jesucristo? Y la manera que lo podemos hacer es creyendo en el sacrificio que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Y todo lo que Él espera que nosotros hagamos es que repitamos con fe esta oración: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y la he creído, y tu palabra dice que todo aquel que a ti viene, tú no le echas fuera. Vengo a ti y te recibo como Señor y Salvador de mi vida, y a partir de hoy viviré para amarte y para servirte. En el nombre de Jesús, amén. Esperamos podernos encontrar pronto, y si vives en la ciudad de Miami o sus ciudades limítrofes, acércate aquí a Casa de Vida y Bendición, una casa segura para ti y toda tu familia.